Una de la red de caminos más importantes y trascendentales de la historia de la humanidad es la Ruta de la Seda. Este gran camino ha conectado a dos mundos completamente diferentes durante siglos, Occidente y Oriente. A lo largo de los años miles de personas, entre viajeros, comerciantes, científicos y sacerdotes han pasado por estos caminos. Sus intenciones han sido diversas, desde llevar mercadería de porcelana y seda hasta divulgar ideas y conocimientos relacionados a la ciencia y cultura. Gracias a esta ruta se permitió un sano intercambio entre ambos continentes. Desde Oriente llegaban mercancías que no estaban disponibles en el continente europeo, tales como el hierro y el té. De la misma forma, a China llegaron distintos materiales como alfombras, mantas y cortinas que sorprendieron a los asiáticos debido al diferente método de fabricación en estos adornos. Desde épocas antiguas los griegos siempre habían considerado a China como su principal fuente de seda y un lugar misterioso y mágico donde se podía comerciar y llevar a cabo importantes negocios. Durante las primeras épocas de funcionamiento de la ruta se introdujo el oro y otros bonitos diseños hechos de jade. Con el pasar de los siglos, los persas también se interesaron por el comercio con China. Estos se interesaron por construir estaciones y pistas que servían para garantizar el descanso a los jinetes que cruzaban ambos territorios. Estos jinetes enviaban mensajes y encargos especiales que les tomaban 9 o 10 días. Un recorrido veloz considerando que una persona normal le tomaría 4 meses o más. Pero quizás el paso más significativo en la evolución del comercio por esta ruta es el de Alejandro Magno, quien fundó la ciudad de Alejandría Escate, que sirvió como punto de parada para los que cruzaban la ruta. Una de la red de caminos más importantes y trascendentales de la historia de la humanidad es la Ruta de la Seda. Este gran camino ha conectado a dos mundos completamente diferentes durante siglos, Occidente y Oriente. A lo largo de los años miles de personas, entre viajeros, comerciantes, científicos y sacerdotes han pasado por estos caminos. Sus intenciones han sido diversas, desde llevar mercadería de porcelana y seda hasta divulgar ideas y conocimientos relacionados a la ciencia y cultura. Gracias a esta ruta se permitió un sano intercambio entre ambos continentes. Desde Oriente llegaban mercancías que no estaban disponibles en el continente europeo, tales como el hierro y el té. De la misma forma, a China llegaron distintos materiales como alfombras, mantas y cortinas que sorprendieron a los asiáticos debido al diferente método de fabricación en estos adornos. Desde épocas antiguas los griegos siempre habían considerado a China como su principal fuente de seda y un lugar misterioso y mágico donde se podía comerciar y llevar a cabo importantes negocios. Durante las primeras épocas de funcionamiento de la ruta se introdujo el oro y otros bonitos diseños hechos de jade. Con el pasar de los siglos, los persas también se interesaron por el comercio con China.
Estos se interesaron por construir estaciones y pistas que servían para garantizar el descanso a los jinetes que cruzaban ambos territorios. Estos jinetes enviaban mensajes y encargos especiales que les tomaban 9 o 10 días. Un recorrido veloz considerando que una persona normal le tomaría 4 meses o más. Pero quizás el paso más significativo en la evolución del comercio por esta ruta es el de Alejandro Magno, quien fundó la ciudad de Alejandría Escate, que sirvió como punto de parada para los que cruzaban la ruta. Se cuenta que uno de los primeros aportes tecnológicos de esta ruta para China se dio cuando un emperador chino envió a su embajador a una misión diplomática que buscaba nuevos aliados. Después de meses de viaje, el embajador volvió con nuevas alianzas y después de haber tenido importantes reuniones con líderes de Occidente. Pero eso no fue todo, el embajador regresó con una nueva raza de caballos y con las sillas de montar y armas que usaban los soldados en Europa y el mar Mediterráneo. De la misma forma, muchos inmigrantes de Europa a Asia, quienes cruzaban los continentes en busca de un futuro mejor, empezaron a enseñar sus técnicas y conocimientos a los asiáticos, compartían productos, cultura y formas de cosechar cultivos. Es por esto que se dice que la ruta de la seda significó el inicio de la globalización cultural y tecnológica de la humanidad. El motivo del por qué se llama ruta de la seda no es debido a que este material era el que más se comercializaba durante la época de oro de la ruta. Evidentemente existieron otros productos que se vendían entre comerciantes de distintos mercados y tuvieron más éxito y popularidad que la seda. Esta ruta siempre se caracterizó por ser diversa en cuanto a productos y tipos de materiales, permitiendo que se vendan joyas, cerámica y artesanía. El término ruta de la seda fue acuñado por el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen, debido a que este era el producto más valorado y solicitado entre los nobles y líderes del Imperio Romano. Se cuenta que uno de los primeros aportes tecnológicos de esta ruta para China se dio cuando un emperador chino envió a su embajador a una misión diplomática que buscaba nuevos aliados. Después de meses de viaje, el embajador volvió con nuevas alianzas y después de haber tenido importantes reuniones con líderes de Occidente. Pero eso no fue todo, el embajador regresó con una nueva raza de caballos y con las sillas de montar y armas que usaban los soldados en Europa y el mar Mediterráneo. De la misma forma,
muchos inmigrantes de Europa a Asia, quienes cruzaban los continentes en busca de un futuro mejor. Empezaron a enseñar sus técnicas y conocimientos a los asiáticos, compartían productos, cultura y formas de cosechar cultivos. Es por esto que se dice que la Ruta de la Seda significó el inicio de la globalización cultural y tecnológica de la humanidad. El motivo del por qué se llama Ruta de la Seda no es debido a que este material era el que más se comercializaba durante la época de oro de la ruta. Evidentemente existieron otros productos que se vendían entre comerciantes de distintos mercados y tuvieron más éxito y popularidad que la seda. Esta ruta siempre se caracterizó por ser diversa en cuanto a productos y tipos de materiales, permitiendo que se vendan joyas, cerámica y artesanía. El término Ruta de la Seda fue acuñado por el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen, debido a que este era el producto más valorado y solicitado entre los nobles y líderes del Imperio Romano. Los romanos amaban este tejido debido a la exclusividad y misterio que irradiaba en Occidente. Lo consideraban un lujo y algo exquisito de ver y tocar. De hecho, esta es una de las fibras más antiguas y empleadas por la humanidad. Se dice que el descubrimiento de la seda se remonta a la China del tercer milenio antes de Cristo. Según la leyenda, una emperatriz la descubrió accidentalmente mientras tomaba una taza de té, cuando un capullo cayó en el recipiente y soltó una especie de tejido único y nunca antes visto. Estos hilos brillantes fascinaron a la lideresa y se dio cuenta que era un gusano el responsable de fabricarlos. Así fue como le surgió la idea de desarrollar más este arte, y con empeño y trabajo inventó las primeras máquinas de coser con las que iba a hacer los tejidos más preciosos y decorados. El aporte tecnológico más útil e importante que significó la Ruta de la Seda para Europa fue el comercio de 4 inventos innovadores que permitieron un desarrollo colosal en distintos aspectos para Occidente. El primero de ellos fue el papel, el cual sorprendió a los europeos por su capacidad de ser utilizado para guardar anotaciones y lo fácil que era guardarlo o usarlo. Su fabricación se llevaba a cabo mediante procesos aplicados a vegetales y agua. Años más tarde se inventaría el segundo invento revolucionario, las máquinas de imprimir. Este artefacto emocionó mucho al mundo, ya que era capaz de reproducir y copiar fielmente lo que estaba escrito en los libros, y sobre todo ayudó a la difusión de la Biblia por distintos países. Al mismo tiempo permitió avances enormes en campos como educación, comunicación y fabricación de mapas.
Los romanos amaban este tejido debido a la exclusividad y misterio que irradiaba en Occidente. Lo consideraban un lujo y algo exquisito de ver y tocar. De hecho, esta es una de las fibras más antiguas y empleadas por la humanidad. Se dice que el descubrimiento de la seda se remonta a la China del tercer milenio antes de Cristo. Según la leyenda, una emperatriz la descubrió accidentalmente mientras tomaba una taza de té, cuando un capullo cayó en el recipiente y soltó una especie de tejido único y nunca antes visto. Estos hilos brillantes fascinaron a la lideresa y se dio cuenta que era un gusano el responsable de fabricarlos. Así fue como le surgió la idea de desarrollar más este arte, y con empeño y trabajo inventó las primeras máquinas de coser con las que iba a hacer los tejidos más preciosos y decorados. El aporte tecnológico más útil e importante que significó la ruta de la seda para Europa fue el comercio de 4 inventos innovadores que permitieron un desarrollo colosal en distintos aspectos para Occidente. El primero de ellos fue el papel, el cual sorprendió a los europeos por su capacidad de ser utilizado para guardar anotaciones y lo fácil que era guardarlo o usarlo. Su fabricación se llevaba a cabo mediante procesos aplicados a vegetales y agua. Años más tarde se inventaría el segundo invento revolucionario, las máquinas de imprimir. Este artefacto emocionó mucho al mundo, ya que era capaz de reproducir y copiar fielmente lo que estaba escrito en los libros, y sobre todo ayudó a la difusión de la Biblia por distintos países. Al mismo tiempo permitió avances enormes en campos como educación, comunicación y fabricación de mapas. El tercero de los grandes inventos es la pólvora. Este fue descubierto de manera accidental y era capaz de producir humo con fuego capaz de quemar lo que estuviese cerca. Cuando los chinos colocaron esta mezcla en pequeños recipientes que cubrían y encerraban la sustancia, se dieron cuenta que el resultado era una explosión de un grado mucho mayor a lo que habían visto antes. Estas explosiones empezaron a usarse como armas letales contra sus principales enemigos y los europeos se quedaron fascinados con las posibilidades y usos que podían darle a esta poderosa arma. Finalmente, la brújula es el cuarto invento chino que triunfó en Occidente. Este fue el resultado de los avances científicos de los chinos en relación al comportamiento de la Tierra y sus propiedades magnéticas. Una vez llegó a Europa empezó a usarse como instrumento de navegación y guía para los barcos que realizaban comercio. De esta forma facilitó el viaje por los océanos y abrió las puertas a los navegantes para conocer nuevas rutas, explorar nuevos territorios y conquistar lugares nunca antes descubiertos.
El tercero de los grandes inventos es la pólvora. Este fue descubierto de manera accidental y era capaz de producir humo con fuego capaz de quemar lo que estuviese cerca. Cuando los chinos colocaron esta mezcla en pequeños recipientes que cubrían y encerraban la sustancia, se dieron cuenta que el resultado era una explosión de un grado mucho mayor a lo que habían visto antes. Estas explosiones empezaron a usarse como armas letales contra sus principales enemigos y los europeos se quedaron fascinados con las posibilidades y usos que podían darle a esta poderosa arma. Finalmente, la brújula es el cuarto invento chino que triunfó en Occidente. Este fue el resultado de los avances científicos de los chinos en relación al comportamiento de la Tierra y sus propiedades magnéticas. Una vez llegó a Europa empezó a usarse como instrumento de navegación y guía para los barcos que realizaban comercio. De esta forma facilitó el viaje por los océanos y abrió las puertas a los navegantes para conocer nuevas rutas, explorar nuevos territorios y conquistar lugares nunca antes descubiertos.